¿Cómo están mis chamacos? Buenas tardes. Ay, agarré esto, pero como que no me gusta. Pero creo que si no, no me van a oír. Me siento como, así como locutor de radio. Está padre. Pero está como incómoda esta cosa, como que no me agrada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta cómo me veo así? ¿O mejor con el de solapa? Aquí adaptándonos a las tecnologías. Es que el de solapa lo dejé en el despacho. Y como ya me urgía subir la clase, porque digo, no se pueden quedar sin material mis chamacos, pues ya agarré este que tenía, pero este lo agarro como para hacer capacitaciones tipo outdoor y como para otras cosillas. Entonces, como que no, dije, bueno, está bien, vamos a agarrar este. Entonces, bueno, pues nada, ya estoy aquí, estamos aquí chicos y vamos a continuar, ¿sale? Vamos a continuar estudiando un poquito de las propiedades de los grupos. Y bueno, pues quiero platicarte, bueno, ya haciendo referencia, ¿no? A esta parte de la evolución del ciclo de vida del grupo, ya vimos características que definen a un grupo, ¿no? Ya vimos que, bueno, lo definen las normas, lo definen los intereses en común, ¿no? La propiedad que tiene de que, bueno, son dos o más personas que persiguen objetivos particulares. Entonces vamos a profundizar un poquito más en eso, en las propiedades de los grupos, y vamos a, una de las propiedades que vamos a ver son la clasificación de los grupos, porque finalmente los grupos se clasifican, esto lo vamos a ver así como que súper rapidísimo, ¿sí? Vamos a clasificar nuestros grupos, ¿sí? Para efectos, pues, de conocimientos generales, déjame ver la hora, porque luego hablo, chicos, yo empiezo hablando, chicos, de grupos y voy a terminar hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Entonces, por eso es que tomo el tiempo, porque digo, si no, no avanzo y terminamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, pues hablando de las propiedades de los grupos, chicos, vamos a ver un poquito acerca de lo que son los tipos de grupos, ¿sale? ¿Por qué es importante clasificar a los grupos? Porque un grupo se puede conformar, digamos, como de diferentes razones, ¿sí? Tiene diferentes motivos sobre los cuales vamos a tener la razón de ser de mi grupo, ¿sí? Entonces, los primeros grupos que vamos a poner dentro de la tipología de los grupos, que creo que en tu guía no viene, pero sí quiero que por favor lo pongas dentro de las peticiones que te hago que pongas las propiedades de los grupos, me pongan los tipos de grupos, ¿sale? Y me hagas a lo mejor así como que un tipo como que esquemita o un cuadro conceptual, ¿sale? Acerca de los tipos de grupos. Entonces, bueno, primero, eh, con relación a la estructura que debe de llevar el grupo, bueno, los grupos primero los vamos a clasificar entre formales o informales. ¿Sí estamos? Un grupo formal lo vamos a entender como un grupo en el cual los integrantes están designados, están definidos de manera estructurada por miembros de la jerarquía organizacional, ¿sí? Es claramente, por ejemplo, tú tienes un grupo formal, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Tú, a lo mejor, si tú eres, ¿qué te gusta? No sé, a lo mejor tú eres del equipo administrativo de, la comercial abarrotera, ¿no? Tu grupo formal, pues, será, a lo mejor, si eres del departamento de tesorería, pues será a lo mejor los dos tesoreros, el contador, ¿sí? Son un grupo que está unido porque busca conseguir objetivos particulares del departamento y lo que los une es la estructura organizacional, ¿sí? Era como lo que veíamos en primer semestre con los experimentos del Mayo, ¿no? O sea, la estructura va a dar de alguna manera cierta formalidad al grupo, ¿sí? Y aquí lo que hay es una tarea en común, ¿sí? O fines en común que van a hacer que los grupos estén unidos, ¿sí? O sea, tú vas a tener en común con el contador o vas a tener en común con el tesorero porque forman parte del mismo departamento, aunque se caigan gordísimos, ¿no? Entonces, lo que da la formalidad finalmente es la estructura organizacional que tiene que ver con el organigrama, con las políticas, con las normas internas,
con tu perfil de puesto, con el manual de políticas, el manual de procedimientos, el manual de organización. Todo eso va a hacer que tú tengas que estar en constante contacto con los miembros de tu departamento y van a ser un grupo formal, ¿sale? Ahora, un grupo informal es un grupo el cual no va a estar determinado por la organización, sino que aparece como una respuesta a una necesidad social, ¿sale? Entonces surge derivado de la empatía, básicamente, y del simple hecho del placer de convivir entre sus miembros, ¿sí? Aquí si pudiéramos como encontrar como clasificaciones ya más específicas, podríamos decir, por ejemplo, que los grupos informales, de aquí surgen los grupos de amistad, por ejemplo, ¿sí? O los grupos de interés, ¿sí? Que son grupos que surgen por la empatía que tienen entre sus miembros y por el simple hecho de pasarla bien. Entonces puede ser que yo, por ejemplo, en la empresa, yo sea parte del miembro de tesorería, ¿no? Pero ya en a la hora de la comida, bueno, en mi grupo formal yo soy de tesorería, ¿no? Y yo estoy con los dos contadores, con la tesorera, y pues ahí estamos, ¿no? No nos caemos muy bien, pero pues ahora sí que ahí nos la vamos capoteando, ¿no? Pero a la hora de la comida, no, 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 olvídate, porque yo me llevo tan bien con la chata, que la chata es la del departamento de compras. Entonces, no, 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 no. Y nos botaneamos tan sabroso a la de recursos humanos, deberías de ver. No, hombre, no, 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 no. No. Echamos una tijereada, pero así deliciosa, deliciosa, deliciosa. Entonces, a la hora de la comida es el momento en el cual la chata y la nena y yo, no hombre, nos volvemos, pero vaya, no, una chulada, implacables, ¿sí? Nos morimos de la risa, nos lo pasamos súper bien, de ahí a veces saliendo nos vamos al cafecito, ¿no? Entonces, eh, a veces se nos une el Nacho también, ¿no? Que también es un tremendo el Nacho, ¿no? Entonces ahí es un grupo informal, ¿sí? Un grupo informal es el que surge de la empatía, independientemente de la estructura organizacional que tengan sus miembros, ¿sí? Esto es a lo mejor la chata, pues es la de compras, la nena es la de la recepcionista y el Nacho es no sé, es el de la tienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, nos llevamos bien entre todos, pero digamos, nuestro trabajo no da para que estemos conviviendo de manera formal y, por tanto, generamos un grupo informal, ¿sí? Eh, es importantísimo, chicos, darle la importancia a los grupos informales porque de verdad que es tan importante que ya lo decía el Mayo, ¿no? O sea, el grupo informal puede, de alguna manera, por el grado de cohesión que tiene, puede tomar la fuerza suficiente para poder boicotear, ¿sí? O para poder generar cambios importantes dentro de la organización. Entonces, siempre que se detectan grupos informales, chicos, pues es importante integrarlos, ¿no? Es importante estar cercano a ellos como líder, ¿no? A lo mejor no disolverlos porque no tiene nada de malo que sean grupos informales, pero sí estar aliados a los grupos informales, ¿sí? Esto es, si tú como líder, tú detectas, ¿sí? Lo que llamamos en sociometría una isla es precisamente un nudo de personas que por cohesión social están unidas y no se pueden separar, ¿sí? Entonces, aliarte a ellos para poder generar ese puente o esa conexión eh, dinámica que permita la vinculación con el grupo. Y eventualmente, sí, eventualmente cuando sea funcional, pues también poder integrarlos con otros participantes, con otros elementos del grupo, para que, digamos, haya una fuerza equilibrada, porque muchas veces se aíslan estos grupos informales y repercute en el desempeño del grupo o en el mismo desempeño de ellos. A veces ya por tanto relajo, por tanta cohesión, por tanta empatía, eh, ya el rendimiento, el desempeño baja,
¿sale? Entonces, tenemos estos dos tipos de grupos, chicos, los formales, los informales, ¿vale? Ahora, tenemos los grupos primarios. Los grupos primarios van a ser grupos eh, que se van a conformar de manera pequeña, ¿sí? De entre 2 a 12 personas con miembros que comparten características y gustos en común, ¿sí? Y suelen interactuar de forma más intensa y más íntima, ¿sí? Un grupo primario, por ejemplo, es la familia, ¿sí? En el cual es un grupo muy pequeño, es un grupo muy reducido, ¿sí? Que van a compartir características muy particulares en su forma de interactuar, ¿sí? Y que tiene que ver con aspectos muy personales, ¿sí? Muy íntimos, y que los integrantes tienen un alto grado de cohesión, ¿sí? Es decir, se conciben como un nosotros, ¿no? Un ejemplo claro de un grupo primario, como te lo decía, pues es tu familia, ¿sí? Pero finalmente puede haber otros grupos primarios, ¿sale? Son grupos pequeños, muy cohesionados, eh, tienen parecido, podría haber algún parecido con los grupos, digamos, informales, ¿sí? La diferencia acá es que aquí hay un vínculo, ¿sí? Puede ser un vínculo que va mucho más allá de la empatía, ¿vale? Y bueno, tienes los grupos secundarios, que en los grupos secundarios hay un gran número de miembros que están entre sí relacionados de manera formal, pero no hay una vinculación afectiva, ¿sí? Y estos miembros van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Claramente es, por ejemplo, un grupo primario podría ser, por ejemplo, los miembros de tu departamento, ese es un grupo primario, ¿sí? Estamos que, vaya, casi tienen un alto nivel, deben de tener un alto nivel de cohesión, y un grupo secundario pues sería a lo mejor los integrantes de toda la empresa. Si yo trabajo para la empresa Ricolino, por ejemplo, y yo trabajo para el departamento de compras, por ejemplo, mi grupo primario será, por ejemplo, mi jefe, será mi asistente, será mi colega, ¿no? De compras y la contadora que está ahí con nosotros. Ese sería como mi grupo primario, quienes pertenecemos al departamento, quienes ya nos conocemos y sabemos cómo tenemos que trabajar para obtener el desempeño. Mientras que el grupo secundario sería la organización en sí, ¿sí? La empresa Ricolino, en donde están todos los departamentos, ¿no? Producción, ventas, ay, cada nariz, recursos humanos, o capital humano, eh, informática o servicios de informática, qué sé yo. O sea, todos esos grupos adicionales que formamos parte de la misma organización, pues ya van formando parte de un gran grupo que es el grupo secundario. Y es el gran grupo sobre el cual estamos vinculados, ¿sí? Por elementos que tenemos en común, pero no hay un grado de vinculación afectiva, ni mucho menos para poder alcanzar el objetivo, ¿sale? Ahora tienes de ahí los grupos de referencia. ¿Cuáles son los grupos de referencia? Bueno, los grupos de referencia son grupos que te permiten a ti como individuo evaluar o determinar la naturaleza de un determinado individuo o características de un grupo y otros atributos sociológicos, ¿sí? Se le llama grupo de referencia porque es el grupo al que yo me refiero, ¿sí? Es como el grupo ideal sobre el cual yo quisiera ser o yo quisiera pertenecer, ¿sí? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿cuál es el grupo de referencia, cuál es tu grupo de referencia en cuanto hacia la familia ideal, por ejemplo, ¿no? La familia ideal, bueno, pues es la mamá, así como lo tienes en la imagen, es la mamá, es el papá y son los hijitos y el perro y el perico, ¿no? Y el gato. Esa es la familia ideal. Ese es el grupo de referencia, ¿sí? O el modelo ideal sobre el cual yo quisiera pertenecer, ¿no? Por ejemplo, un grupo de referencia de amigos, ¿no? En el grupo de referencia de amigos, pues yo quisiera tener, por ejemplo, a mí me encanta el grupo de referencia de amigos que tiene la Juanis, ¿no? Porque pues son, por ejemplo, hay muchos chicos, hay muchas chicas y todos están integrados y se la pasan divertidísimo y en la cafetería siempre se están riendo y siempre están echando relajo. Son grupos de referencia, ¿sí? Es decir, yo los observo
y son mi modelo de cómo yo refiero que me gustaría pertenecer a un grupo, ¿sí? Entonces, son como un parámetro sobre el cual yo puedo determinar, mira, mi grupo de referencia es este y este es al que yo quiero pertenecer, ¿sí? En oposición al grupo de pertenencia. El pertenencia es al cual la persona, ¿sí? Está perteneciendo, su nombre te lo dice, ¿sí? Es el grupo sobre el cual la persona ya está implicada, ya sea por haber nacido o por haber elegido pertenecer a ese grupo, ¿sí? Entonces, el grupo de pertenencia puede ser, por ejemplo, el grupo de pertenencia al que pertenece a la escuela, por ejemplo. No, pues yo pertenezco a tercer grado grupo A, pero a mí me gustaría pertenecer al C, porque en el C echan mucho relajo y tienen otros maestros y está muchísimo más padre el ambiente y aquí todos son apagados. Pues mi grupo de pertenencia es el tercero A, porque ese es donde yo estoy, pero el grupo de referencia es el tercero C, porque ese es donde a mí me gustaría estar, ¿sí? O también, por ejemplo, no sé, grupos de referencia, por ejemplo, en cuanto hacia la religión también, por ejemplo, ¿no? No, pues los católicos, mi grupo de pertenencia puede ser también mi grupo de referencia, ¿sí? Por ejemplo, no, pues los católicos, pues creemos en la Virgen, creemos en los santos, creemos en Cristo, etcétera, ¿no? Ese es mi grupo de pertenencia, pero yo no estoy de acuerdo. A lo mejor mi grupo de referencia son los testigos de Jehová, porque ellos no creen en los santos y yo estoy de acuerdo con ellos. Es decir, mi grupo de referencia va a ser aquel el cual yo me gustaría ser en un momento dado o tengo como modelo del cual yo quisiera pertenecer en un momento dado. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de grupo de manera muy general, chicos. Ahora, hay otros tipos de grupo, ¿no? Hay grupos, como les decía, que, bueno, ya vienen como más especializados, grupos de amistad, hay grupos de interés, hay grupos de trabajo, grupos de mando, ¿sí? Que son como subdivisiones que se van generando de todas estas que les voy presentando. Pero finalmente, bueno, quiero que las apuntes, quiero que te hagas como un cuadrito sinóptico en donde vayas poniendo, por favor, cada uno de los tipos de grupo y por favor, dentro de la guía me pones un ejemplo de cada uno de los grupos o incluso también, si me lo quieres dejar en la caja de comentarios, déjalo. Pero en tu libreta, si me pones, por favor, el cuadrito sinóptico y ponme un ejemplo de cada uno para que tú tengas la claridad y si tienes alguna duda, consúltame en el grupo, ¿sale? Bueno, tenemos entonces, ahí están los tipos de grupo y bueno, pues vamos a revisar por otra parte, chicos, las propiedades esenciales de los grupos, que en sí, las propiedades esenciales de los grupos son las características específicas que va teniendo mi grupo, ¿sí? O que va teniendo cualquier grupo. Entonces, una de las características esenciales, chicos, que tienen los grupos van a ser los roles, ¿sí? Ya creo que ya habíamos hablado un poquito más de eso. De hecho, vamos a destinar una clase especial para puro rol, ¿sí? Porque es indispensable conocer los roles y cómo tratarlos dentro de lo que es la psicología de los grupos, ¿sí? ¿Qué son los roles, chicos? Los roles van a ser el conjunto de patrones y de comportamientos esperados atribuidos a alguien, ¿sí? Que ocupa una posición dada en un grupo, ¿vale? Un rol, chicos, es un rol en su etimología, significa papel. Entonces, el rol es el papel que a ti te toca desempeñar dentro de un grupo, ¿sí? Y qué papel nos toca desempeñar depende mucho de la posición en la que nos encontremos. Por ejemplo, hoy en nuestro grupo a mí me toca estar en posición de maestro, ¿sí? Yo tengo ese rol designado por la institución, es un rol instituido, ¿sí? Que yo tengo que desempeñar. Este rol implica que ustedes están esperando determinados comportamientos de mí. Por ejemplo, pues que les enseñe los temas, que sea accesible con ustedes, que les resuelva las dudas, que les revise su tarea, em, en fin, o sea, hay comportamientos que ustedes esperan de mí, ¿sí estamos? Pero ese rol tiene que estar perfectamente alineado con las características personales, ¿sí? ¿Por qué?
porque si yo, por ejemplo, soy alguien que no me gusta enseñar, no me gusta resolver dudas, no me gusta explicar hasta el cansancio, no me gusta revisar tareas, pues entonces la tendencia de los comportamientos esperados no va a ser la misma que el comportamiento en sí que yo voy a tener. Si a mí no me gusta desempeñar ese rol, pues yo lo voy a hacer de mala gana. Y entonces el papel se va a desempeñar de manera disfuncional, ¿sí? Aquí nos enfrentamos a un problema, chicos, porque muchas veces tenemos roles designados que no nos gusta desempeñar dentro de un grupo, pero que hay que desempeñarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta dar clase, o a mí no me gusta grabar, no me gusta verlo, no me gusta impartir curso, pues obviamente va a ser una dificultad y esa dificultad la voy a proyectar a los demás. ¿Sí? Si no forma parte de mis motivaciones el hecho de enseñar, el hecho de impartir cátedra, pues eso se va a proyectar en los comportamientos. Y entonces viene la proyección del alumno de decir, híjoles, o sea, es que este cuate de plano no la hace, ¿no? O sea, no nos gusta cómo imparte la clase. Mucho tiene que ver con las características individuales, las motivaciones, las necesidades, los motores, las limitantes, ¿sí? Pero digamos como que choca mucho con la expectativa social, con lo que él debería de ser o lo que se espera que los demás, lo que los demás esperan que tú hagas. Lo mismo pasa con los alumnos, ¿sí? En el caso de los alumnos, pues es igual, ¿sí? O sea, uno como maestro, ¿qué espera de sus alumnos? Pues espera que participen, espera que pongan dudas en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Espera que sean ávidos en el conocimiento, espera que manden los retos inmediatamente que uno se los manda, ¿no? Pero bueno, a veces no es así, ¿no? Chicos, manden los retos, por favor, ¿eh? Manden los retos, que no les dé pena grabarse, no pasa nada. Entonces, eh, se esperan ciertos comportamientos, ¿sí? Tanto de una parte como de la otra, hay hay esta atribución de decir, él debería o me gustaría que fuera así, ¿sí? Y eso forma parte de lo instituido, ¿sí? Dentro del grupo como parte de la estructura que debe de tener este, ¿vale? Entonces los roles son súper importantes, vamos a ver cuando veamos roles, porque como les decía, hay un capítulo que vamos a ver especial de roles, los roles, bueno, pues hay distintos roles que va a desempeñar el sujeto, que pueden ser manifestados tanto de manera instituida, consciente y explícita, como también tomar un rol que no es instituido, ¿sí? Sino que es un rol que derivado de las circunstancias del grupo y de cómo el grupo se va armonizando, el individuo va tomando ese rol, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, puede ser que te encuentres, por ejemplo, a lo mejor yo soy muy tímido, pero si yo entro a un grupo de más tímidos o un grupo de gente que es súper, hiper, mega callada y llego yo, que pues ahí más o menos la voy capoteando, pues entonces yo en ese grupo voy a ser el popular, ¿no? Y voy a ser la estrellita marinera. Pero si yo entro a un grupo en el cual todos son unos rock stars y todos son unos expansivos sociales y les encanta la plática, hablar, etcétera, etcétera, pues yo que más o menos me la capoteo en lo social, pues a mí me va a costar mucho más trabajo, a lo mejor por mis características personales, yo adoptaré el rol del aislado o el rol del olvidado, tal vez, ¿no? Entonces, depende mucho de la figura de liderazgo, cómo lleve o cómo conduzca estos roles, pero también depende mucho de mí como individuo y de mis características personales, qué tan arraigadas están y qué tan flexibles o inflexibles son. ¿Sale? Bueno, entonces roles, chicos, fundamental para el desarrollo de grupos, para el desarrollo de un grupo. ¿Sí? Ahora, las normas, ya habíamos visto un poquito acerca de las normas también son súper importantes para el desarrollo del grupo, porque las normas van a definir los límites y van a definir las reglas sobre las cuales las personas van a ajustar sus conductas de acuerdo a los objetivos esperados y a los comportamientos esperados, ¿sí? Las normas, chicos, pueden ser
tanto explícitas como implícitas, ¿sí? Hay grupos en los cuales tú tienes normas muy explícitas. Por ejemplo, cuando armamos este curso virtual, ¿sí? Teníamos normas explícitas. Las normas explícitas es que una vez a la semana tenías que hacer tu reto, que el grupo lo podías ocupar para expresar dudas, preguntas, comentarios, que, vaya, N mil normas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las clases presenciales, sí, hay normas, ¿no? Que debemos de cumplir. Por ejemplo, en mi caso, en las normas, por ejemplo, conmigo, específicamente es, por ejemplo, la norma es, pues, respeto a todos, ¿no? La norma es, si no preguntas, entonces yo pregunto, ¿sí? La norma es, saca todas las dudas que tengas, no te quedes con dudas. La norma es, ¿qué otra norma hay? Bueno, pues que si no vas el día del examen, pues yo te repruebo. O no te repruebo, sino que te pongo no presentado. Son normas que van a hacer que tú ajustes tu comportamiento, no andes ahí por la vida nada más ahí así como que haciendo lo que quieras. No, sino aquí hay reglas que se deben de cumplir, ¿sí? Ahora, son normas explícitas, pero también hay normas implícitas, como lo decía hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, no es tolerable que le faltes al respeto a un compañero, ¿sí? Eso es algo que yo no te lo tengo que decir en el salón de clases, que creo que estamos en un entorno de gente que es civilizada, que es educada y que no tienes por qué faltarle el respeto a un compañero. Entonces, esa norma es implícita, ¿sí? Yo no la tengo que poner en el encuadre del trabajo porque se da por hecho que estamos en ese contexto, ¿sí estamos? Ahora depende del tipo de grupo. Si estamos, habrá grupos en donde, por ejemplo, hay grupos, y depende mucho de lo cultural, ¿eh? Hay grupos en donde les vale gorro y se faltan al respeto, y hay grupos de trabajo en donde la energía es súper fuerte, es súper hostil, y les vale bolillo, o sea, y se gritan y se mientan la mamá, se la refrescan así, pero bonito, y, y se ve como normal. O sea, y es parte de la dinámica del grupo, ¿sí? Es parte de la dinámica del grupo que ellos sí se pueden faltar al respeto, ¿sí? Pero si lo llevas a otro grupo, pues finalmente, por ejemplo, el respeto es un valor fundamental que forma parte de las reglas implícitas de los grupos, ¿sí? Entonces, estas normas, chicos, se van construyendo a lo largo de la evolución del grupo, pero es muy importante que desde el inicio el líder sí ponga un encuadre básico, ¿sí? El encuadre va a ser digamos, los límites o la estructura inicial que vamos a poner para poder trabajar en armonía, ¿sí? Entonces, a ti que te toca ser líder de grupos, siempre que vas a integrar un grupo es súper importante poner las normas de convivencia, al menos las básicas, ¿sí? En cuanto hace al objetivo que estás persiguiendo, a la parte de lo que sí pueden hacer, a lo que no pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, hay maestros que les dicen, niños, yo no acepto que ustedes metan comida, y ni modo, o sea, no puedes meter comida. ¿Por qué? Pues porque lo dice el líder, ¿sí? Y porque es parte, así está la jugada, así hay que respetarlo, ¿sí? Es parte de la estructura. ¿Sí? Pero tú sabes que, por ejemplo, cuando estás en mi clase, tú puedes meter el pambazo, puedes meter la torta, puedes meter el refresco, el café, las galletas, lo que sea, porque digamos que la base, digamos, la visión y el valor sobre el cual se fundamenta el objetivo es distinto, ¿sí? La visión con la que se enseña es diferente. ¿Cuál está bien? Todos están bien, chicos, todos están bien, ¿sí? Siempre y cuando busquen el objetivo del grupo, que en este caso particular es aprender. En otros casos será pues alcanzar los objetivos de ventas, de productividad, de cobranza, de lo que esté persiguiendo cada grupo, ¿vale? Pero las normas son súper importantes. Por favor, siempre que les toque integrar un equipo de trabajo o un grupo de trabajo, dejen la claridad de las normas, ¿vale? Bueno, el estatus también es súper importante porque el estatus define una posición, ¿sí? O un rango en los que los demás, un rango en el cual el sujeto va a pertenecer, ¿sí?
El estatus tiene que ver con una categoría, ¿sí? Y muchas veces los estatus se definen por símbolos materiales, ¿vale? Apela mucho esto a la necesidad de pertenencia, a la necesidad de autoestima, a la necesidad de competitividad, ¿sí? Que muchas personas tienen. Hay gente que es súper competitiva y que dice, no, es que yo ya no quiero ser del grupo de los vendedores junior, yo quiero ser del grupo de los vendedores elite, o yo ya no quiero ser del grupo de los vendedores bronce, ya quiero ser de los vendedores oro, ¿no? Y hasta a veces les dan su distintivo, ¿no? Y se los ponen y les reconocen y bravo, aplausos y todo eso. Eso, chicos, es estatus, ¿sí? Y el estatus lo que te da es una posición socialmente definida, que a ti psicológicamente te influye muchísimo. ¿Por qué? Porque te distingue de los demás, te hace sentir especial. Apela a esa necesidad de reconocimiento que hablaba Maslow en su pirámide de necesidades, apela a esa parte, ¿sí? Yo ya no soy parte del grupo, ¿no? De los vendedores mediocres. Ahora yo soy vendedor elite o vendedor senior o vendedor oro, ¿no? Que realmente, chicos, eso es un significado psicológico. Todo mundo es igual y todos tenemos las mismas oportunidades y simplemente, pues tuviste un logro destacado. Pero de verdad, chicos, que el comportamiento cambia cuando empezamos a dar este tipo de distintivos, ¿eh? O sea, es impresionante la manera en cómo una persona cambia simplemente por cambiarlo de estatus, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo los comportamientos, los significados de las personas van cambiando, ¿sí? Por cambiarlos de estatus, por cambiarlos de lugar, ¿sí? O de rango, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué determina el estatus? Bueno, el grado de poder que le das al individuo, poder en términos formales o informales, la contribución de la persona a lo largo del logro de las metas también influye muchísimo, ¿sí? Como les decía, muchas veces los individuos para alcanzar cierto estatus tienen que dar cierto rendimiento en su desempeño, ¿sí? Y las características personales también, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la gente que tiene este liderazgo natural, ¿sí? Muchas veces alcanza estatus muy importantes dentro del grupo simplemente por sus características personales y se vuelven el consentido del maestro, se vuelven el popular, se vuelven la estrella, en fin, alcanzan estatus, alcanzan lugares o distinciones que muchas veces ni siquiera llevan símbolos materiales, sino que más bien entran en una posición de reconocimiento por parte del grupo, ¿no? Y es el alma de la fiesta, o es el líder, o es la estrella, ¿no? O es el que cuando llega todo el mundo se pone feliz, ¿no? Entonces, fíjate cómo el estatus, si bien sí tiene componentes materiales y componentes externos que determinan la posición del individuo, también mucho tiene que ver con sus características individuales, ¿vale? Bueno, y ya por último, la parte del tamaño del grupo, que el tamaño del grupo, bueno, aquí yo hago una pregunta y es, ¿el tamaño del grupo afecta el comportamiento en general? Aquí yo igual, a lo mejor si quieres hacer de esto tu reflexión estaría súper interesante, ¿no? El hecho que tú me dijeras, oiga, profe, para mí el tamaño del grupo no afecta. Yo creo que todos nos comportamos igual, estemos dos o estemos 100, ¿sí? Para mí, desde mi punto de vista y de acuerdo a la literatura que he revisado, pues invariablemente afecta muchísimo, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un grupo de 3 personas a trabajar con un grupo de 30, de 50, de 100, ¿sí? El comportamiento cambia, la percepción cambia, ¿sí? Hay algo que vamos a ver más adelante que se llama la aprehensión por la evaluación. La aprehensión por la evaluación es esta preocupación porque el líder o en general los miembros del grupo te evalúen de manera favorable o desfavorable de acuerdo a tu desempeño, ¿sí? La aprehensión por la evaluación dice que entre más grande es el grupo, la aprehensión por la evaluación disminuye, ¿sí? Y esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando estamos en clases, ¿no? Cuando me toca darles clases de un alumnito, de un cristiano que nada más está ahí conmigo, pues su aprehensión por la evaluación está por los cielos, ¿sí? O sea, son clases muy pesadas,
son clases muy densas, porque nada más hay una persona. Y entonces el alumno, si de repente quería como que distraerse o salir al baño o dejar de poner atención, no puede. O sea, no puede. ¿Por qué no puede? Porque si se va, pues el maestro ya se queda solo y ya no tiene con quién más platicar. Igual cuando son dos o tres personas, la presión por la evaluación es muy alta. ¿Por qué? Porque el líder está lo más cerca posible y puede verificar perfectamente tu comportamiento. Caso contrario, por ejemplo, cuando tenemos grupos de 30, 40, 50 personas. O sea, vaya, ¿qué te digo? ¿No? O sea, el grupo se relaja y tan se relaja que los ves bostezando o los ves agachando la cabeza o los ves ya así como que cerrándose de las cortinas de la farmacia con los ojos que ya se les están apagando, ya están durmiendo, porque la aprehensión por la evaluación disminuye, el comportamiento, ¿sí? En general del grupo cambia. Y eso por mencionarte una variable. Pero hay otras variables que también afectan en cuanto hacia el tamaño del grupo. Entre más grande es el grupo, ¿sí? La susceptibilidad de desindividualizarme yo es mucho más grande, ¿sí? ¿Qué es desindividualizarme? Lo vamos a ver más adelante, pero desindividualizarme es, eh, digamos, es deshacerme de mis barreras de la personalidad y unirme al pensamiento o al comportamiento grupal. Entre más grande es el grupo, la disolución de mi personalidad se funde con los otros, ¿sí? Entonces, bueno, pues básicamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que por favor me dejes en la caja de comentarios tus comentarios con respecto a los tipos de grupo, con respecto a las características de los grupos, ¿sí? Y bueno, pues nada, la siguiente clase nos vamos a arrancar con otra propiedad importantísima de los grupos que es el liderazgo, ¿sale? Entonces, bueno, chicos, cuídense mucho, pórtense bien y estamos en contacto.